garantía de que nosotros somos... Sí. El Espíritu Santo es la garantía, ¿no?, de que somos hechos hijos de Dios. Es la garantía. Entonces debe ser siempre uno de los temas principales para nosotros recordar, ¿no?, que por medio del Espíritu Santo no tenemos esa garantía, ¿no?, de que somos hechos hijos de Dios. Es el Espíritu Santo también que nos va a capacitar, ¿no? Es cierto de que hay que descubrir nuestros dones, nuestros talentos en el transcurso del ejercicio de la fe, pero también es cierto de que debe haber fruto, ¿no? Fruto y a veces pues no solo dentro de la iglesia sino fuera de ella, ¿no? En todo tenemos que ser personas que podamos ser reconocidas, no de repente por los otros, porque a veces eso no se puede dar, pero sí reconocidas por nuestras buenas obras, nuestras buenas acciones, nuestra justicia, ¿no? Por el bien que nosotros estamos realizando. Entonces, hay un fruto, tiene que haberlo, ¿no? El Espíritu Santo es algo importante, como una manifestación de Dios en nuestra vida. Las experiencias del Espíritu Santo pueden ser personales, pero no deben ser aquellas que dirijan nuestra vida. Las experiencias del Espíritu Santo son solo eso, experiencias. Cada creyente va a tener una experiencia diferente. Lo importante es que esta experiencia siempre lo lleve a acercarse a Dios, a reconocer sus errores, sus fallas, sus pecados, a modificar, ¿no?, esa conducta delante de Dios y por supuesto delante de su prójimo, en este caso, siempre en primer lugar de sus hermanos, ¿no?, porque son los hermanos los que van a como que ratificar, ¿no?, los ministerios, ratificar los dones, ¿no?, ratificar, siempre va a haber, es algo así como que dos espadas se atesan, siempre va a existir, ¿no?, un poco de fricción para poder alcanzar los mejores, de repente, brillos, filos, como lo queramos ver, del creyente, ¿no? La capacitación es una de ellas, ¿no? Los cursos es uno de ellos, ¿no? Es muy importante conocer, ¿no? Es todo un tema estudiar, es todo un tema. Si llevamos un curso de enseñanza, es todo un tema, pero bueno. Entonces el Espíritu Santo nos debe capacitar. Claro, y vivir en el Espíritu es saber dónde es tener una personalidad también. Claro, sí, trabaja. El Espíritu Santo va a trabajar la sanidad, va a trabajar la personalidad de cada persona, va a trabajar. El detalle es hasta dónde nosotros vamos a dejar que el Espíritu trabaje en la vida de cada uno. Cuando nosotros estamos dispuestos, va a trabajar en nuestra vida, en nuestro carácter, ¿no?, inclusive más allá de eso, ¿no?, en nuestros sueños, ¿no?, nos va a capacitar para poder alcanzar las metas necesarias, ¿no?, porque el Espíritu va a proponer en nosotros, ¿no?, la obra de Dios en nuestra vida, y Dios va a cubrir o suplir o proteger o guiar, ¿no?, a alcanzar esa meta. Y el Espíritu ¿no? Santo también nos previene de cualquier otra, o sea, nos avisa, ¿no? El Espíritu Santo nos puede redarguir a nosotros para hacernos sentir mal, ¿no?, de algo que no está bien que estemos haciendo. Pero siempre nosotros vamos a tomar la decisión. No hay un control desmedido del Espíritu Santo, ¿no? Aunque algunos hermanos en la fe manifiestan que sí, han tenido un encuentro personal, un sello, un fuego, pero bueno, respetamos, como dijimos en la clase anterior. Ahora, esta semana vamos a ver lo que es la antropología, ¿no? La antropología acerca desde nuestra mirada de fe, ¿no? Desde ese aspecto nosotros vamos a ver la antropología. La antropología va a estar dividida en dos, ¿no? Va a estar dividida en dos.
y va a partir desde la creación. Entonces, aquellos que creen que Dios fue el creador del ser humano, vamos a ser llamados creacionistas. Aquellos que no creen que se evolucionó, ¿no?, de un pequeño ADN y no sé, pues habrá surgido por ahí una rana, un pez y llegó a ser un hombre, van a ser los evolucionistas, que alcanzaron a ser luego mono y de ahí. Eso van a ser los dos aspectos de debate, ¿no? Acerca de evolucionistas o creacionistas. Es interesante escuchar a los evolucionistas tratar de explicar y sostener sus teorías. Es muy importante escucharlo porque algunas de ellas pueden ayudarnos un poco a comprender lo errado o equivocado que están o lo acertado que pueden estar, ¿no? Cuando se habla de, por ejemplo, de la Tierra gira en dos sentidos, ¿no es cierto? Alrededor del Sol. Rotación y trasladación. No pueden demostrar nadie de dónde se sostiene, de dónde surgió esa energía. Entonces, por muy científicos que sean, por mucha capacidad, aunque las capacidades muchas veces los puede alejar de Dios, en muchos de los casos, no pueden. Entonces, una de las falencias que tienen ellos es eso, no pueden demostrar cómo la Tierra puede girar, cómo se sostiene, cómo puede tener 4 estaciones al año, cómo el Sol está en un lugar preciso, exacto. Somos el tercer planeta. El primero es muy caluroso, el segundo también, el tercero es exacto para la vida y el cuarto ya es muy helado. Ya no llega a tener vida, aunque por ahí tratan de encontrar que ha habido agua y todo lo demás. Es imposible que haya vida. Es imposible. ¿Por qué? Porque el tercer planeta es exacto. El Sol, todo lo que son los animales, los vegetales, el crecimiento, es todo lo que Dios creó. Y todo lo que Dios creó lo hizo hermoso y bello. Y lo creó para reproducirse. Las características tanto del ser humano como de los seres creados o de las plantas creadas están para eso, para reproducirse. Entonces ellos no pueden demostrar esto. Lo otro es que cuando ellos hablan del ADN, ¿no?, es algo que ellos no pueden sostener. Es cierto que sus investigaciones han avanzado mucho. Es cierto que hoy se puede, bueno, lo he publicado en el Facebook, espero que lo vean. El pastor Alducín, ya lo acabo de decir, es el pastor que a mí me gusta escucharlo, ¿no? La verdad es que se puede hoy jugar con el ADN. Si usted tiene la cantidad de dinero que puede tener en un país desarrollado, usted puede tener y ponerle a sus hijos el color que quiere de ojos, ¿no es cierto? Entonces hoy se juega, ¿no?, con todos estos cambios. Pero cuando se avanza y se les pregunta, ¿no?, cómo ellos pueden explicar, ¿no?, cómo pueden explicar la vida, no pueden. Tienen un límite. Pueden sostener que en un ADN está guardada todas las características, ¿no es cierto?, del ser humano, todas, ahí están guardadas, es como una pequeña cápsula de un archivo de todos nosotros. Esa es la razón que hoy aquellos, sobre todo varones, que negamos que sea nuestro hijo, hacen una prueba y ahí va a salir quién es el padre, ¿no es cierto? Ya no se puede como antes esconderse, negarse. Es una prueba hoy, ¿no?, acerca de la paternidad o de la responsabilidad, ¿no?, que hoy muchos niegan, ¿no?, por X razones, ¿no?, que pueden negar.
Pero cuando se les hace la pregunta clave, ¿de dónde apareció el ADN? Claro, porque lo que ellos quieren demostrar siempre es que la vida apareció, no se preocupe, que la vida apareció del ADN. Y lo cual, si uno pone a darse cuenta, pues todo nuestro cuerpo está de ADN, células que van formando todo el sistema óseo y bueno, todo lo que conforma hoy nuestro organismo. Pero cuando se le hace la pregunta clave, así, a los científicos, así, ¿dónde apareció el ADN? Tenemos la genial respuesta, la magnífica respuesta, la brillante respuesta de los genios. Y la respuesta es que un ovni soltó el ADN en la Tierra y de ahí apareció el ser humano. Esa es la genial respuesta que hoy tenemos. Entonces, podemos comprender que existen dos grupos, tanto evolucionistas como creacionistas. Nosotros estamos en el grupo de Creacionistas. nosotros somos creacionistas. Cuando ustedes vean por ahí debate de creacionistas y evolucionistas, vayan, estoy seguro que se van a encantar. Son muy importantes asistir a uno de esos debates para poder entender mejor un poco de lo que por mucha capacidad científica no pueden demostrar. Han tratado de argumentar también acerca de la sangre, diciendo que hay diferentes tipos de sangre y tratando de argumentar a la vez que eso significa que no solamente Adán y Eva fueron los únicos, sino que hubieron otros. Pero científicamente también está demostrado que de un solo tipo de sangre pueden existir la variedad de tipos de sangre. El otro argumento que se dijo fue, ¿y los dinosaurios? No podían entrar al arca de Noé en el diluvio, son muy grandes. La respuesta fue que entraron bebés. Entraron bebés al arca. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tratamos de comprender y nos damos cuenta que es una realidad existencial por los fósiles hallados, ¿no es cierto? ¿Cómo puedes tú poner a alguien en un diluvio que se haya salvado posteriormente al diluvio? Salvo pues que sean, no sé, peces gigantes, pero no. Entonces la respuesta es esa, que también ingresaron al arca pequeños y estuvieron ahí. Por eso le digo, asistan, escuchen, es muy interesante escuchar estos debates. Muy interesante. Entonces, sí, se acepta por lo que científicamente está demostrado por los fósiles, pero también ahí se ve la posibilidad que en el arca ingresaron no solo los animales que hoy conocemos, que hoy los podemos apreciar, o en un zoológico, o por medio, ¿cierto?, de un canal, Animal Planet, por ejemplo, ¿no?, sino que también ingresaron aquellos que hoy ya nos conocemos. Y todos pequeños, los más grandes, todos pequeños. Todos Yo cuando lo pequeños. escuché, Yo también me he quedado sorprendida, ¿no? pero realmente hay que comprender que en primer lugar Dios crea al hombre y lo crea con toda la capacidad de dirigir, es su máxima creación el ser humano. Cuando digo hombre me refiero a hombre y mujer, por eso que siempre trato de decir ser humano, para no olvidarme. Entonces, el ser humano fue creado por Dios como su máxima creación.
su máxima creación. Entonces, ahí empieza el debate: o somos evolucionistas o somos creacionistas. La Biblia nos va a hablar claramente de que Dios creó al hombre y lo creó del polvo de la tierra. Y a ese polvo de la tierra sopló aliento de vida, le dio vida. Pero el pecado separó. ¿Qué perdió el hombre entonces? ¿Perdió algo en ese momento, aparte de ser echado? ¿Qué perdió? ¿Sí? Perdió el espíritu. Había una relación. Existía una relación personal de alguien llamado criatura que podía conversar con su creador. Pero el pecado de ambos conllevó a esa separación, a una muerte espiritual. Entonces, después del pecado, el hombre no solamente perdió esa relación personal o cercana, sino también perdió el espíritu. El tema que hemos hablado anteriormente, perdió el espíritu. Entonces ya no había una relación personal. Entonces, cuando el ser humano nace, no nace con espíritu, nace con un cuerpo y con un alma, nada más. Y solo recibe el espíritu cuando la persona reconoce esa condición original que se dio en el huerto. Reconoce su condición, sí, yo estoy separado de Dios. Haya cometido o no haya cometido pecados, el tema no es ese. No es que tenga muchos pecados o es que no tenga ningún pecado. El tema no es ese. Acá no hay que ver y señalar porque cometió muchos pecados. No, sencillamente el tema es doctrinal. El hombre está separado de Dios por el pecado original de Adán y Eva. De ahí le queremos añadir que ha pecado, le podemos añadir, pero el tema es que el hombre está separado, perdió su relación, perdió su espíritu por el pecado y está separado. Y para recibir nuevamente la vida que lo va a relacionar con Dios, solamente es por medio del Espíritu Santo. Por eso nos atrevemos a decir que no todos en el mundo son hijos de Dios, sino creación de Dios. Que hay mucha diferencia en ser hijo de Dios y ser creación de Dios. Hay mucha diferencia. Claro, el hijo adora. El hijo busca hacer el bien. El hijo va a reconocer delante de Dios su condición. El hijo va a querer cambiar su condición, va a reconocer y no va a querer estar así. El hijo va a querer ser algo más por Dios, porque se va a sentir siempre un deudor. Y que si tuviese 15, 20, 80 y 1000 vidas, ni aun ella podría devolver todo lo que Dios ha hecho por él. Lo dijimos en una de las clases, ¿no? Tenemos todo de él: la bendición, la vida eterna, ángeles, un lugar que nos ha dado llamado paraíso, la protección de Dios, una nueva vida en esta vida, en este mundo maldito de pecado, una nueva vida en un mundo condenado, una nueva vida a vivir en ella. Entonces tenemos una bendición especial de parte de Dios. Como dicen algunos, a sus escogidos. Bueno, no hay problema. Pero es la voluntad de Dios, no la del hombre la que hace aquello. Entonces podemos partir claramente de que existen dos condiciones: o soy evolucionista, acabamos de ver las falencias hace un rato que ellos tienen, no pueden encontrar el ADN, hemos hablado del tipo de sangre, y también tenemos que tomar
en cuenta la constitución del ser humano. Nosotros somos hechos a imagen de Dios y somos tomados del barro de la tierra. Ahora, cuando hacen una investigación, van a encontrar que esos elementos también están en nuestro organismo. ¿No es cierto? Nitrógeno, carbono, hidrógeno, silicio, fósforo. O sea, esos componentes también se encuentran en nuestro organismo. Una prueba más que del polvo hemos sido tomados y al polvo vamos a volver. Entonces, el debate está abierto. Y hasta una pregunta, y el debate eso, pero hasta ahorita no hay conclusión o sí. Cuando existe una discrepancia, lo cual es saludable que exista, hay que saber en qué posición estamos. Porque ese debate nunca va a acabar. Ya se mantienen años y estoy seguro de que van a pasar mucho más si es que no viene Dios antes de eso, pero nunca se van a acabar. Acá tomamos una posición. O soy creacionista o soy evolucionista. Y siempre se va a dar. Entonces van a ser siempre dos grupos rivales, siempre. Ahora, no sé ya cuántos años, ya cuando yo lo escuché, ahora ha sido 2000 y pico, ya han pasado varios años de cuando lo escuché. En Norteamérica surgió una nueva religión. Y para no estar en el hecho de reconocer, ¿no es cierto?, a la Biblia, al creador de la Biblia, ¿no?, a Dios, que es JHWH, que es el nombre que se le encuentra a Dios. Para no estar en ese debate, ¿qué han hecho ellos? Ellos hablan ahora de un ser superior. Entonces, para no dar razón al cristianismo, para no dar razón a un Dios creador, todopoderoso, que fue creado a su imagen, para ver lo que estamos hablando ahorita, entonces ellos para componer en ese vacío de que un ovni fue el que botó el ADN en el mar o en el océano de la Tierra y de ahí surgió como un pequeño renacuajo y fue y se volvió un mono, después se volvió un gorila y después se transformó en hombre, para poder explicar y sostener esa teoría, ellos hablan de un Dios, pero no reconocen a Dios, pero hablan de un Dios, un creador, alguien que existe, un Dios superior. ¿Cómo ellos pueden alimentar si no pueden demostrarlo? Bueno, ellos dirán también, pues, pero ¿y ustedes cómo me van a demostrar su fe? Es que la fe no se puede comprobar más que con las obras de cada uno de nosotros, como cristianos, en todo lugar, nada más. Es cierto, perfectos no podemos ser, pero maduros en nuestras decisiones, en las máximas capacidades posibles, lo tenemos que ser. Lo tenemos que ser. Entonces, el debate se va a dar, va a existir, va a estar siempre presente, ¿no? Así es. Pero llegado un momento, por ejemplo, si hay un debate sobre algo, la gente prefiere azul y la gente prefiere rosado, entonces uno toma una posición y hay cuestiones en las cuales es una cuestión muy sencilla, pero esta cuestión que tiene que ver con Dios a veces produce crisis en las personas, porque dependiendo de cuánto saben o cómo saben, o quizás confunden muchas cuestiones, al final terminan como confundidos, ¿no? Algunas personas, cristianos también, ¿no? Mayormente cristianos, porque los otros no sé si estarán confundidos sinceramente o tendrán así una fe recontra ciega, pero en general creo que al menos mi forma de ver las cosas es que cuando tú conoces algo también lo sientes, o sea, al menos
involucras el conocimiento. A mí me pasa eso. Entonces yo sé sinceramente que algo es verdad, ¿no? Pero no necesariamente, igual en el conocimiento es tan pequeño, a veces las disciplinas son no cubren lo que la epistemología pide, ¿no? Y finalmente la gente cree que es un absoluto, ¿no? Alguna discusión. Pero creo que como cristianos hay que darle espacio dependiendo de las personas que están en la universidad para no tener esas crisis, ¿no? Y decir, y ahora que, o sea, te dejas convencer, ¿no? A veces eso pasa con los jóvenes. Todas las crisis son buenas. Profesionales también, ¿no? Porque surge una cosa, otra cosa, y entonces uno se deja Llevar, ¿no? Por lo que te dicen. Claro, uno entiende o te confunde. te ataratan Claro, pero y uno, entonces soy una persona ignorante. No, o sea, hay que sentarse y analizar y decir, ¿por qué está diciendo esto? ¿Qué dice? No, o sea, un poco analizar el mensaje y después de ahí sacar una conclusión, ¿no? Al menos porque hay esa discusión eterna, ¿no? pero las crisis siempre van a ser buenas. El detalle está qué decisión tomamos. Si yo tengo aún todavía mi fe muy superficial, no conozco mucho, no he estudiado mucho, no he leído mucho, y cuando escucho las prédicas aún todavía no he afirmado mi fe, no he profundizado mi fe, entonces soy más vulnerable a ser sucumbido, absorbido por cualquier situación. Y cualquier situación va a poder tumbar mi fe. No te preocupes. Va a querer tumbar mi fe. Y no solo eso, inclusive pequeños acontecimientos que puedan suceder dentro de la iglesia también pueden tumbar a mi fe. Si alguien no me saludó, si alguien no me miró, si alguien de repente se volteó, me puso mala cara, no, yo voy a interpretar mal. No voy a comprender o no voy a entender que de repente ese hermano o esa hermana tiene problemas, está pensando en otras cosas, está preocupado, o de repente también es cierto, le volteó la cara. Pero ¿dónde está mi fe? Va a ser el detalle del tema. Si yo tengo mi fe, a pesar de ir a la universidad y de recibir todo lo que hoy, ¿no es cierto?, enseñan en la universidad los evolucionistas para poder generar más ateos, no lo van a poder. Es cierto que muchos de los alumnos universitarios son ateos, pero también es cierto que muchos de los que egresan hoy de las universidades no lo son. No lo son. Y no necesariamente porque sean cristianos, sino simplemente porque creen en Dios, porque tienen fe. Han decidido tener su fe y creer, porque saben que de una o de otra manera la Biblia no les va a enseñar cosas malas. La Biblia les va a llevar a entender que es una relación personal con Dios. Entonces, la crisis puede venir. Y a veces es buena que venga. Dios sabe en qué momento se va a dar, que es totalmente el detalle. Dios nos va a poner a prueba o en crisis en un momento necesario para tomar la decisión correcta. Lo que yo soy cristiana, no de ahorita, mejor ya viví. ¿Sabe qué? Lo que pasa es de que de mis padres yo siempre he escuchado, y uno para ser un cristiano y no resentirse, no ponerse, por ejemplo, que cuando usted dice no me saludó, ya me siento mal, ya no quiero venir, o sabe que mejor me siento atrás, no converso con nadie, o tuve un problema con una hermana, y entonces tampoco lo que sí siempre me decían mis padres, un cristiano maduro, o sea que está bien parado en la palabra, nunca se resiente, no se enoja, es más bien dar amor. Eso es lo que es. Es cierto, debería ser así, pero no dejamos de ser seres humanos. Claro, por el momento. ¿Quién no quiere recibir un abrazo, una felicitación, un saludo? Porque hay veces nos miran, entonces acercarse a esa hermana, abrazarle, decirle, hermana, te amo, Dios te bendiga. Claro. Esa es la forma de un cristiano maduro. No resentirse por lo que me hicieron o por lo que me voltearon, me torció la cara, qué
sé yo, tantas cosas, ¿no? Una persona madura que dice, no sé qué decir, ni tampoco habla del hermano, ¿sí? Ay, mamá, sí. Bueno, nosotros tenemos una relación personal con Dios, pero también tenemos una relación cercana con nuestros hermanos y también con nuestro prójimo. Ahora, tenemos que comprender que cuando Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, ¿qué le dio? Autoridad. Dijo, señoré. Esto se puede traducir también como administrar. Le dio la administración. Entonces, el hombre es la máxima creación de Dios, ¿no es cierto? Como ser humano, ¿para qué? Para que tenga el cuidado especial de la creación de Dios. A pesar de que este mundo tenga que tener en algún momento un juicio final, no significa de que hay que abandonarlo, hay que dejarlo, no. Y lamentablemente ese es a veces el extremo que uno puede escuchar. O sea, los extremos siempre van a estar presentes. Siempre. ¿Para qué? Ya déjalo, no hagas nada. Si ese mundo se va a destruir, ten el pecado. Tú dedícate solamente a Dios y a predicar. Ese es un extremo. Un extremo que no se puede justificar con el hecho de un criterio o de querer demostrar que uno es más espiritual que otro, ¿no? Y a la vez está mostrando un celo. Porque eso no justifica lo que dice la palabra de Dios. La palabra dice bien claro que ellos han sido puestos, ¿no es cierto?, para sojuzgar, para multiplicar, aunque eso se ha cumplido muy bien, se ha multiplicado muy bien. Ahí sí hemos sido bien obedientes. Ahí no hemos fallado. Pero sí fallamos en lo que debemos ser administradores. Entonces tenemos una responsabilidad de parte de Dios. Tenemos que cuidar, tenemos que administrar lo que Dios nos ha dado. Y no solamente nos ha dado la iglesia, nos ha entregado el mundo entero. Entonces no podemos irnos al extremo de creer o de pensar de que solamente nos debemos dedicar in situ a trabajar en la obra de Dios, en la evangelización, y eso es todo. No. Si vas a un lugar que vas a evangelizar y no saben leer y escribir, ¿cómo los evangelizas? Tienes que agarrar, llevarles materiales y enseñarles a leer, porque no saben. Si vas a un lugar y llegas donde las personas no tienen las comodidades que uno tiene, les tienes que ayudar a alcanzar las mínimas comodidades. Por ejemplo, los baños, los servicios higiénicos. Te tendrás que ayudar a crear en un lugar adecuado, un silo, para ser claro, para que puedan ellos aprender. Les tienes que enseñar. ¿Es cierto? Claro que los antropólogos siempre nos van a enseñar a cuidar y respetar y no destruir, ¿no es cierto? Como muchos misioneros de repente equivocadamente llegaron y arrasaron una cultura y la transformaron completamente. Pero en la medida posible, sin destruir una cultura, cuidando sus valores, pero añadiéndole algo bueno a esa cultura. Entonces, eso también va a significar de que puedan tener un establecimiento de salud. No solamente el brujo lo vaya a curar. Tener un mínimo, un lugar donde puedan estudiar, donde se les enseñe. Por eso digo, insisto, somos llamados a administrar. Por eso hemos sido creados. Esa es la responsabilidad que Dios nos dio a toda la raza humana. Lamentablemente el egoísmo y la ambición ha hecho de que esto quede de lado. Entonces, estábamos hablando del cuerpo, del alma y del espíritu. Entonces, el espíritu, ¿qué sucede con él? ¿Por qué el ser humano nace sin espíritu, no tiene espíritu? Yo un tiempo pensaba de que el Espíritu Santo estaba en estado de coma, comatoso. Entonces, nacía un niño, no hay espíritu.
¿no? Y eso también se abre a un debate, porque se va a preguntar, ¿y los niños tienen salvación? Algunos dirán que sí, son niños, angelitos, no han pecado. Pero si nos remitimos a la Biblia, todos son pecadores desde que nacen. Así es que los niños es el nacimiento. morirán. Pero en la parte que dice de El pecado original, ¿no? no me acuerdo en qué capítulo, pero Jesús dice que los niños reinan en los cielos. Pero todos nacemos con el pecado original. ¿Aún así tampoco? Pero si un niño nace y se muere, ya fue. Ah, sí. No necesariamente, ¿eh? Ya, claro. Pero no necesariamente. Conociendo las características que nosotros vamos conociendo un Dios, que es un Dios justo, lleno de misericordia, 3 veces santo, que da la oportunidad a toda la humanidad, que envió a su Jesucristo a morir por nosotros, los más pecadores. Conociendo los atributos de Dios, ¿acaso Dios no le dará la misma oportunidad a aquellos que no la tuvieron acá? Por el pecado original, así mueran, entonces Dios también le da oportunidad, como usted estaba diciendo, ¿no? Eso es lo que estoy diciéndoles. Porque eso también fue un tema para nosotros. Gracias. Culturas enteras, o poblaciones que no No, escucharon acerca pero ellos de- ya son conscientes. Es diferente. Porque la conciencia les lleva a darse cuenta lo bueno y lo malo, porque eso está puesto dentro de cada uno de nosotros. En cambio, un niño es inconsciente, no tiene conciencia todavía. Y pasó una pregunta. Hay un libro que estaba leyendo que dice que los niños a partir de los 4 años, o sea, ya empiezan a hacer pecados porque a los 4 años ya son expulsados mejor dicho, jardín de Edén, ¿no? Eso, hay un libro que estaba viendo. Pero- A ver, Mientras que ellos no saben porque no son pecadores, porque lo que nosotros nos enseñan pues a ellos, o sea, enseñamos nuestra costumbre, nuestra tradición, claro, pero cuando un niño nace hereda todo. Desde que nace dice, uy, mira, se parece a mamá o se parece a papá. Ya tiene la herencia genética, hablando de los genes. Dice que el temperamento también es, ¿no? Claro. Dentro de los genes, ¿no? También. Eso he leído, interesante. Se hereda de los abuelos. Entonces, el pecado, el pecado, ¿dónde está? Está en el vientre. En pecado he sido concebido. Entonces, el pecado no está en el nacimiento, el pecado está ya dentro, en la formación. Es cierto que mis ojos vieron, dicen, ¿no? Mis ojos vieron a Dios, a su creador, pero también es cierto que la carga genética, como el pecado, está dentro del vientre formándose. Ahora, que el pecado no se manifieste en una criatura todavía, bueno pues, pero que cuando ya tiene las pequeñas facultades para poder obedecer, es lo primero que va a hacer. Por eso un niño necesita ser instruido, educado, necesita ser formado. Y aún así, tú puedes darle la mejor formación en el mejor hogar, con todos los valores, pero esa persona o ese hijo o esa hija va a tomar la decisión, qué es lo que quiere para su vida. Y tú dirás, pero ¿por qué? Si se le dio todo, no le faltó nada, se le educó bien, se le instruyó bien, se le llevó a buenos lugares, ha tenido buenos ejemplos, buenos padres, ¿por qué? Por eso dice el dicho que en todos los hogares se cuecen habas. Que no es justo, ¿no? Pero se da. Claro que no va a ser un porcentaje mayor, siempre va a predominar
los mayores porcentajes de una buena educación, de unos buenos padres. Va a ser lo que va siempre predominar, ¿cierto? Pero que hay malos ejemplos de los hijos y de buenos, los hay. Entonces, vamos comprendiendo que a nosotros, entonces, ¿dónde caminamos? ¿Cómo? Como creacionismo. Ese es el lugar de nosotros. Nosotros somos creacionistas. No somos evolucionistas. No podemos ser evolucionistas. Porque es ilógico. No tiene sentido. Y nuestras preguntas y nuestras respuestas, muchas de ellas son por fe. Creemos por fe. Adoramos un Dios que no hemos visto por fe. Somos salvos por fe. Andamos y nos movemos por fe. Claro, porque hoy estamos acá y de repente mañana no estamos acá. ¿Qué nos anima? La fe. Mientras podemos pasar circunstancias difíciles y otros se pueden derrumbar y sufrir y deprimir, nosotros también, pero a diferencia es de que nosotros tenemos la ayuda de Dios, la ayuda del Espíritu para sostenernos, para animarnos, para seguir peleando. Y esto no significa de que un cristiano no pueda pasar situaciones difíciles y no tenga que ir al médico tampoco. Sí, yo nunca voy a olvidar aquella vez que llega un esposo porque su esposa se había suicidado. Converso con ellos y me dicen de que eran cristianos, que servían en la iglesia. Ella era maestra y él, ¿en qué me dijo? No recuerdo ahorita bien, pero también servía, no sé si en música, pero los dos estaban sirviendo. Nació el bebé y ella se suicidó. Y él, imagínense cómo se sentía, ¿no? Él se sentía culpable, totalmente culpable. Yo, gracias a Dios, en ese tiempo justo estaba leyendo estos capítulos de... Hay una parte donde hay un terreno que es de escape, que se da en el Antiguo Testamento cuando alguien asesina a alguien casualmente. Quiere decir que si una persona, por ejemplo, van a trabajar al bosque 15, 20, 40, 100 personas y están tumbando un árbol y de repente la parte filosa se le vuela y clava y mata a alguien, fue de casualidad, ¿no es cierto? Esta persona, lugares de refugio, esta persona huye a ese lugar de refugio, se escapa de ese lugar, porque fue como que un asesinato que no quiso hacer, que no quiso cometerlo. Y en ese lugar como que digamos, deja que la gente pase el tiempo y se dé cuenta que fue algo casual. Entonces yo me acuerdo que justo estaba viendo esta temática y habló como es Dios, como que te da, porque si era en otro momento yo no hubiese sabido qué decirle a esta persona o a este hermano, ¿no? Y conversé con él y le animé y le dije que no era su responsabilidad, ¿no? Que la persona había tomado, que no se dio cuenta, sí, no se dio cuenta quizás, pero que no era la responsabilidad de él, que no se sienta culpable, que existe un lugar de refugio, que ahora su refugio es Cristo, que él entienda delante de Dios, que se ponga cuentas, pero que él no había sido quien había hecho eso, porque quien hace eso es el mismo diablo que venido a robar, a matar. Espero haberlo ayudado, Dios quiera que sí, ya han pasado años de aquella conversación que tuve con esta persona. Entonces, son circunstancias que suceden en la vida. Muchas veces los ejemplos, ¿no? Me acuerdo bastante también de una profesora, aunque bueno, un poco salió el tema, pero lo voy a decir. Teníamos un debate duro acerca si se pueden casar, recasarse, divorciarse, no pueden, ¿no? ¿Cuál es el límite? No, que tu esposo no puede, hasta la muerte los separa, ¿no? Y conversábamos con una profesora que era abogada y promotora de una ONG, gracias a Dios. Entonces, tenía una persona que siempre la visitaba, una mujer que la visitaba. Y le contaba y que quería separarse. Y ella le decía, como era en fe cristiana, no le quería dar esa recomendación. Y hasta el último momento agotado. Y él le venía, le buscó una vez, ya vino ya tarde. No me agredes, pero tú tienes que confiar en Dios.
Al día siguiente, el esposo asesina a esta hermana. Y ella le dio una crisis terrible, terrible. De ahí entendió de que los límites que deben existir en la separación de una pareja, por muy cristiana que sea, se tienen que dar. Si esta persona la agrede, la golpea, la humilla, no puede seguir, por muy cristianos que sean, no pueden seguir juntos. Los han pecado. Yo me acuerdo que estábamos justo en los debates y en los libros, leyendo acá y allá, y nos sentamos en ese tema con ella, un curso que llevamos. Fue muy importante comprender. Entonces es cierto, Dios nos da las capacidades. Tenemos que saber discernir el bien, lo bueno, lo correcto, lo justo, lo ético, pero también tenemos que saber ver cuáles son los límites, darnos cuenta cuáles son los límites. Es cierto que nosotros no vamos a estar de acuerdo con el divorcio, pero tenemos que tener cuidado, que si una mujer está siendo agredida, tanto físicamente como psicológicamente, mejor invitarle a que se separe. Separación de cuerpos. Como decían mis profesores, una primera vez, que puede ser de 15 días, una segunda vez, si es que quieren regresar y se quieren, que puede ser de un mes y hasta de 3 o 4 meses. Si realmente se quieren, van a cambiar. Van a cortar aquello que está afectando su relación y van a querer hacer una verdadera vida. Pero si eso va a continuar, no podrían después de toda una consejería. Entonces, el hombre fue creado del barro, Dios sopló aliento de vida, y es ahí donde nosotros perdemos el espíritu. El espíritu va a regresar más adelante, ya en el Nuevo Testamento, con la promesa de Jesucristo. Me tengo que ir para que venga el espíritu. Si no me voy, tendría que irse. Entonces es algo muy importante, el espíritu en el creyente es muy importante. ¿No? Hay que cuidar, no sé, ese fuego purificador en la vida de cada uno de nosotros, que pueda siempre mantenerse, estar encendido, pueda arder más esas llamas en cada uno de nosotros, para nosotros poder cada vez ser transformados, renovados, limpiados, purificados por Dios, ¿no? Entonces nosotros somos administradores de Dios, administradores. Hemos sido llamados a ser administradores. Entonces, nuestra vida está hecha a imagen de Dios, constituida de elementos de la tierra en el ser humano, la sangre que es una sola, que de ahí se subdivide en otros tipos, ¿no es cierto? Pero ¿por qué cae el hombre? ¿Por qué el hombre peca? ¿Por qué cae? El hombre cae, algunos dirán, pues, Dios ya lo sabía, ¿no? Y puede ser que sí. ¿Por qué Dios lo permitió? Cuando nosotros tratamos de entender esto, a veces es un poco difícil tratar de entender. Pero hay que comprender de que cuando Dios nos crea, y nosotros vemos que el pecado se da acá con nosotros, no fue el primer lugar que sucedió. Hay que entender y comprender que antes que se diera en la tierra, ya el pecado se había dado delante de Dios. Ya su mejor ángel, su mejor querubín, ¿no?, que estaba vestido de lino fino, topacio, de la mejor joya que había, se rebeló contra Dios, que le tocaba la alabanza a Dios. Se rebela. Entonces, antes que el pecado se dé en la tierra, ya se había dado el pecado en la misma presencia de Dios, con uno de sus ángeles que incitó a legiones de ángeles a rebelarse contra Dios. Satanás significa adversario. Satanás significa adversario.
Entonces, antes que se diera en la tierra, ya se dio allá en el trono de Dios. Y se dice, y se comenta, tratando de entender qué pasó, qué sucedió, de que se da en el tiempo en que Dios crea la tierra, separa las aguas de las tierras, llena, puebla, crea al hombre. En ese momento, conversando, le digo conversando entre los profesores y compañeros del seminario, podríamos entender de que en ese momento se da la rebelión. En ese momento. Cuando yo estaba creando Adán, Eva también. Al darse esta rebelión, ellos son arrojados de la presencia de Dios. ¿Y a dónde son arrojados? A la tierra. A la tierra son arrojados. Y por eso dice que ha venido a robar, a matar y a destruir. Y el demonio o el adversario de Dios en ese momento va en busca de sus víctimas para que también ellos se rebelen contra Dios. ¿Y qué lo incitan? A desobedecer. Entonces, los primeros seres humanos en la tierra fueron incitados a desobedecer. Pero recordemos de que ya se había dado en el trono de Dios. Son arrojados en la tierra y es ahí donde se da. Eso es conversando, tratando de entender, teologizando un poco. Porque ahí y pastor, ¿y dónde dicen qué texto? Entonces, Algunos dicen que cuando menciona y la tierra está desordenada y vacía. Ahí te ve el adversario, pues él es el que hizo el desordenamiento, Y ¿no? de ahí dice, hay un vacío del versículo 1, ¿no? A la siguiente, hay como pasó A ver. mucho tiempo, ¿no? Algo así. primeramente, quien ha hecho la traducción, a ver, mis queridos hermanos, quien ha hecho la traducción de Reina Valera en este capítulo lo ha hecho mal. Sí, eso es lo que usted nos explicó, que la tierra estaba desordenada. ¿Por quién? Por Satanás, pues. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba, ¿qué dice? Desordenada y vacía. No Desordenada. podía estar ni desordenada Ni vacía. ni vacía. No podía estar desordenada porque donde no hay nada, ¿cómo puede haber desorden? Y donde habita Dios, ¿cómo puede estar vacía?